Gutiérrez Ortiz Mena. La postura del ministro Pardo. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Hermosa. Los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez. Señor ministro Ortiz Alfa. Con la postura del ministro Pardo. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy con el proyecto y precisamente porque ya ninguna parte de la administración puede invocar este acuerdo. Así es que... Señor ministro Pardo Rebolledo. Con lo que se ha denominado mi postura. Señor ministro Saldívar Leo de la Red. En el No mismo tu sentido. propuesta. No propuesta, postura. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, con un voto aclaratorio. Señor ministro Anis Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señora vicepresidenta, me permito informar que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias. Ministro Gutiérrez. Para fijar posturas. Entonces, lo que el ministro Pardo, y si me equivoco, que el efecto de invalidez del decreto es que las dependencias de la administración pública no pueden invocar el acuerdo para negar información ni para incumplir con las obligaciones previstas en la Ley General de la materia. Ese sería Y en el todo lo efecto. que se relacione con las facultades del INAI. Y esa sería la invalidez, ¿no? Que este acuerdo no puede ser invocado por ninguna Secretaría de Estado, Administración Pública Federal que se establece, ni para negar, ni para incumplir obligaciones y entonces relacionado con facultades. Esa es la propuesta del ministro Pardo, que sería interpartes. Y la propuesta del ministro Juan Luis sería invalidez del decreto. Con efectos generales. Invalidez del decreto. Entonces sería, tomaríamos la votación en ese sentido con la postura del ministro Pardo y con la postura del ministro González Alcántara. Tome votación, por Sí, favor. señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. La postura del ministro Pardo. Señor ministro González Con Alcántara. el proyecto. Señor ministro Esquivel Hermosa. Los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez. Señor ministro Ortiz Alfa. Con la postura del ministro Pardo. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy con el proyecto y precisamente porque ya ninguna parte de la administración puede invocar este acuerdo. Así es que... Señor ministro Pardo Rebolledo. Con lo que se ha denominado mi postura. Señor ministro Saldívar Leo de la Red. En el No mismo tu sentido. propuesta. No propuesta, postura. Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto, con un voto aclaratorio. Señor ministro Anis Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señora vicepresidenta, me permito informar que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias. Ministro Gutiérrez. Una duda, ministra presidenta. Si mal no recuerdo, la votación fue dividida en 3 y uno logró 8 y 2 lograron 6 votos. No sé si eso afectaría la decisión en cuanto a los efectos para las partes que solo alcanzaron 6 votos. Lo que pasa es que como se tuvo como que no era norma general, entonces ya no importaba tanto Pero lo la menciono votación. por la votación de la ministra Ríos Farjat, que ella aún no se sintió obligada por la mayoría y la razón de su voto fue que era norma general. No sé si eso cambiaría para los otros 2 puntos. Gracias. ¿En qué incidiría básicamente? Porque ella lo votó como norma general y existen 2 puntos que solo obtuvieron 6 votos. No sé si eso para ella sería que no tuvieran efectos como el proyecto lo... Porque es el Pero voto está de acuerdo decisorio. con el efecto propuesto por el ministro. El artículo- Ya entendí. O sea, como para alcanzar necesitamos la mayoría simple de los otros 2 artículos y son 6 votos. Sin embargo, como la ministra Ríos Farjat dice, opina que es norma general, entonces no se le puede contabilizar en los 6 votos
Porque duda. es duda. Es duda. Ministra Ríos Farjat. Ministra, me permitiría preguntarle al secretario que me repase cómo fue la votación del fondo, si fue por total o fue por artículos en cuanto al acuerdo. Fue por artículos porque el ministro Pardo distinguió entre el primero, segundo y el tercero, y el ministro Así Pérez es, Dayán. también Alberto. Fue por artículos. Siendo así, pues soy congruente totalmente porque es disposición de norma general, señala que se requiere la mayoría de 8 votos, en donde se hayan alcanzado los 8 votos es inconstitucional. Pero hubo unos que el segundo y el tercero fueron 6 votos. 6 votos. Tendría efectos. Es que Ministro Gutiérrez. bajo la lógica, si bien entiendo la lógica de la ministra, para ella se hubieran desestimado Para el segundo y tercero. el segundo y tercero. Por eso es difícil el no estar obligado con el criterio de acto o norma desde el inicio. No se alcanzaría la votación de 6 en función de la precisión. Ministro Gracias, Saldívar. Presidenta. El tema es que eso ya se votó. Incluso algunos de nosotros votamos porque era norma general. Entonces, me parece complicado a la hora de votar los efectos decir para mí es norma general, porque entonces sí nos genera un problema, porque si eso es así, se invalida el artículo primero, pero faltaría un voto para invalidar los otros 2, o los efectos estarían truncados. Yo creo, lo digo con mucho respeto, que sí tendríamos que ser consecuentes, no con nuestro voto, sino con el voto de la mayoría. Como en este momento, nosotros estamos obligados, quienes votamos en contra del proyecto, por la decisión de invalidez que decretó este Tribunal Pleno, y estamos participando en los efectos con independencia de que para nosotros no es inconstitucional el decreto. ¿Por qué? Porque es una decisión del Pleno. Entonces, creo que la observación del ministro Gutiérrez es muy entrada en razón, y sí valdría la pena, y una exhortación muy respetuosa a la señora ministra Ríos Farjat, para clarificar esto, porque el asunto, no tengo que decirlo, es muy delicado y yo creo que tenemos que ir con mucha solidez. Gracias, Presidenta. Gracias. Ministra Presidenta. Ministra Gracias. Yo estoy acompañando la postura del proyecto, pero estoy explicando por qué esto se vincula directamente con mi voto concurrente. Pero entendido bajo este razonamiento es que acompaño la postura del proyecto. Atendiendo a lo que resolvió el Pleno sobre si es norma o es acto, acompaño de todas maneras el proyecto con un voto aclaratorio. Ya. Ministro Pardo. Gracias. Sí, me parece que el tema está votado. Se declaró invalidez de los 3 artículos de este acuerdo, el primero por mayoría de 8 votos, el segundo y tercero por mayoría de 6. Creo que ese tema, pues no debemos reabrirlo. Ahora, las razones por las que la ministra Ríos Farjat acompaña el proyecto en el tema de efectos, pues son totalmente respetables, aunque algunos no podamos o no las compartamos. Creo que es un tema distinto, porque si no sería reabrir la discusión de si se trata de una norma general o un acto administrativo, temas que ya fueron Estoy de acuerdo. totalmente. Estoy de acuerdo, y además puede ser motivo de un voto aclaratorio, de un voto Exacto. concurrente. Y Precisamente no señalando las dos posturas que se pusieron, una que sí es una propuesta y la otra que es solo una opinión, según el propio ministro. Si ya se confrontaron para la votación y se obtuvo una mayoría en una de ellas, pues ya las razones que íntimamente que tengamos cada uno, pues resultan irrelevantes. Lo importante era tomar la votación sobre una postura o sobre la otra. ¿Y ya se votó? Ministro Gutiérrez. Perdón por haber iniciado esta discusión, pero creo que ya quedé convencido, simplemente sería materia de un voto aclaratorio. Y por último, me gustaría proponer que ahora se llame la fórmula Pardo, ya que no aplica la fórmula Otero en estas controversias. Postura. Ministra Presidenta, gracias. Creo que no son las razones íntimas que tengamos o no. Todos habían tenido oportunidad de explicar sus razonamientos, sus consideraciones y sus reflexiones, que pudieran ser íntimas o públicas. Yo creo que hice exactamente lo mismo y expliqué cómo iba a guardar precisamente o por qué se derivaba de ahí la concurrencia de mi voto.
creo que es pertinente mi intervención para explicarla. No sé si aclara algunas dudas sobre si era una reflexión íntima o no mi reflexión. Gracias. Gracias. Pasaríamos, si ya está discutido, al tema de los efectos en cuanto a la precisión que trae el proyecto de que los efectos no son retroactivos. Sí. Ministro ponente. Sí, simplemente dijimos que por no tratarse de una materia penal, no tiene efectos retroactivos. Y es tal como se apuntó en el proyecto. ¿Están de acuerdo en esta precisión? Sí. Queda aprobado en esos términos y ¿hubo algún cambio en los puntos resolutivos? Presidente. Perdón, No, es que ministro se Salud. anote mi voto en contra de todo el apartado de efectos y un voto particular sobre todo el proyecto, por favor. Muy bien, que quede anotado. Queda anotada la ministra ¿Los mismos Yasmín, términos? la ministra Ortiz, También, en el correcto. ministro Para un voto en este Gutiérrez respecto de efectos. Hasta ahí. ¿Sí? Y bueno, queda abierta la posibilidad de que cada uno de nosotros, ya sea haga votos concurrentes o aclaratorios o particulares, según la votación de cada quien. ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno. Solo en el resolutivo segundo se precisa que esta declaración de invalidez surte efectos a partir de notificación de estos puntos resolutivos al Poder Ejecutivo y a las dependencias indicadas en la parte final. ¿Están de acuerdo? ¿Se puede aprobar en votación económica? Queda aprobado en votación económica y decidido en definitiva este asunto.